Justo el día en que iba a solicitar el divorcio, cancelé 5 tarjetas de crédito, dejando a mi cuñada atrapada en Dubái con una factura de 40.000 euros. Mi suegra se quedó sin palabras cuando escuché mi declaración. Bajo la tenue luz amarillenta, la cifra de 200.000 euros en el extracto bancario apareció, tan fría como una cuchilla que desgarraba 5 años de mi juventud. No lloré, solo observé en silencio la ubicación de mi marido en un hotel y esbocé una media sonrisa. El juego había comenzado. La noche en Madrid se volvía tan silenciosa que podía oír claramente el tic-tac del reloj de pared, cada segundo avanzando con pesadez. La luz azul de la pantalla del ordenador se reflejaba en mi rostro cansado, iluminando unas cifras sin alma pero afiladas como cuchillos que se clavaban en mi corazón. Soy Elena, una directora financiera acostumbrada a gestionar flujos de capital de cientos de millones de euros para mi corporación. Pero nunca me había sentido tan impotente y amargada como en este momento, mirando el extracto financiero de mi propia familia. 5 años como esposa de Adrián, y yo que creía que mi sacrificio y dedicación me darían a cambio un hogar en paz. Pero no, ante mí se alzaba la obsesiva cifra final de 200.000 euros. Era la cantidad que la familia de mi marido, incluyendo a Adrián, a mi suegra Pilar y a mi cuñada Vanessa, había gastado con las tarjetas de crédito adicionales que yo les proporcioné durante todo este tiempo. Me senté allí, con la mano temblorosa moviendo el ratón sobre cada detalle de las transacciones, sintiendo cómo la sangre se me helaba en las venas. Recordé los días en que me dejaba la piel trabajando, las noches en vela para terminar informes financieros a tiempo, las comidas apresuradas con apenas un bocadillo para ahorrar tiempo. Mientras tanto, el extracto mostraba nombres de lujos que yo, en toda mi vida, nunca me había atrevido a permitirme. Pilar iba a un spa para un tratamiento facial del paquete más exclusivo, costando 3.000 euros por sesión. Vanessa, mi cuñada, desempleada todo el año pero siempre presumiendo de un estilo de vida lujoso en sus redes sociales, no había dudado en usar la tarjeta para comprar un bolso de una marca francesa de 6.000 euros, como si comprara verduras en el mercado. Y Adrián, mi marido, el hombre en quien una vez confié mi vida entera, tenía cargos ambiguos en restaurantes y hoteles de 5 estrellas a los que yo nunca había ido con él. ¿Qué era yo para ellos? ¿Un cajero automático andante que respira y se recarga solo? La humillación acumulada durante tanto tiempo subió hasta mi garganta con un sabor amargo. Cerré los ojos, intentando respirar hondo para calmarme. Pero la imagen de mi suegra con su sonrisa despectiva cada vez que recibía un regalo de mi parte, o el gesto de desdén de Vanessa al criticar mi forma de vestir, volvían una y otra vez. Gastaban mi dinero, pero nunca me habían mostrado el más mínimo respeto. El teléfono vibró en la mesa, rompiendo el silencio. La pantalla mostró un mensaje de Adrián. Cariño, hoy tengo que hacer horas extra por un proyecto nuevo y urgente. Seguramente me quede a dormir en la oficina. Acuéstate pronto, no me esperes. Esos mensajes falsamente dulces que antes me habrían hecho preocuparme por su salud, ahora solo me provocaban náuseas. No respondí. En silencio, abrí la aplicación de localización que habíamos instalado juntos al principio de nuestro matrimonio, con la excusa de garantizar nuestra seguridad mutua. El punto verde que indicaba la ubicación de Adrián no estaba en el edificio de oficinas de su empresa en el complejo AZCA. Estaba parpadeando burlón en un hotel de lujo en pleno barrio de Salamanca. La verdad se desplegó, desnuda, ante mis ojos. ¿Así que esto eran sus horas extra? Sonreí con amargura, una mueca torcida en un rostro donde ya empezaban a asomar algunas arrugas en las comisuras de los ojos. Resulta que no solo mi dinero, sino también mi confianza y mi amor, habían sido pisoteados sin piedad. Miré alrededor del piso de lujo que yo misma había comprado y decorado, donde una vez soñé con niños y risas felices. Ahora, se sentía tan frío como una tumba que sepultaba mi juventud. Me levanté, fui hacia el mueble bar y me serví un vaso grande de agua. Necesitaba estar completamente lúcida. No podía llorar. Llorar ahora no resolvería nada. Soy una directora financiera. Vivo de la razón y de los números. Si ellos querían jugar al juego del abuso y la traición, les enseñaría el precio que se paga por enfadar a la mujer que controla las finanzas. Volví al escritorio, abrí mi agenda de contactos y busqué el número del abogado Ricardo, un antiguo compañero de universidad de gran prestigio en derecho matrimonial y de familia. Aunque ya era medianoche, redacté un mensaje corto pero completo. Ricardo, necesito tu ayuda con los trámites de divorcio y la disputa de bienes. Es una situación de emergencia. Mañana por la mañana pasaré por tu despacho a primera hora. Tras enviar el mensaje, volví a sentarme. Sería una noche larga, pero no tenía sueño. Necesitaba revisar todo. Abrí un cajón secreto donde guardaba los documentos más importantes.
los que había preparado por si acaso antes de la boda, pero que nunca pensé que tendría que usar. El acuerdo prematrimonial yacía inmóvil en el fondo. Adrián y su familia probablemente habían olvidado su existencia, o quizás pensaron que amaba tanto a Adrián que nunca me atrevería a aplicarlo, pero se equivocaban. La Elena de antes, la chica enamorada e ingenua, murió en el instante en que vio la cifra de 200.000 euros y esa localización en el hotel. Ahora solo quedaba una Elena fría, decidida y lista para reclamar justicia para sí misma. Repasé cada página del extracto, rodeando con un bolígrafo rojo los gastos absurdos. 3.000 euros, 6.000, 1.200. Cada número era como una puñalada, pero también eran las pruebas de acero que usaría para expulsar a esa familia de parásitos de mi vida. El viento frío que entraba por la ventana me hizo estremecer, pero el hielo en mi corazón era 1000 veces más gélido. Miré hacia la noche de Madrid, las luces de las farolas proyectando un resplandor amarillento sobre el cielo oscuro. Mañana, cuando saliera el sol, mi vida pasaría a una nueva página. Una guerra sin cuartel estaba a punto de comenzar. Y yo, Elena García, no sería la perdedora. Una vez calmada, empecé a actuar con la precisión y meticulosidad de una profesional de las finanzas. En la habitación solo se oía el teclear y el zumbido de la impresora escupiendo hojas llenas de texto. Imprimí todos los extractos bancarios de los últimos 5 años, clasificando claramente cada gasto. Gastos del hogar, gastos personales de Adrián, de Pilar y de Vanessa. Usé un rotulador fluorescente para marcar los movimientos sospechosos. Transacciones realizadas en horario laboral, pero en centros comerciales, spas o tiendas de lujo. El reloj marcaba la 1:30 de la madrugada. Estaba absorta organizando los documentos cuando el teléfono volvió a iluminarse. Esta vez no era un mensaje de Adrián, sino de un número desconocido. Un presentimiento me dijo que algo no iba bien, pero la curiosidad y la cautela me impidieron ignorarlo. Abrí el mensaje y lo que vi fue una foto de cama. En ella, mi marido Adrián dormía profundamente, con el pecho desnudo. Su rostro satisfecho, que una vez amé, ahora parecía patético. A su lado, un brazo de mujer, blanco y esbelto, con las uñas pintadas de un rojo intenso, lo abrazaba por el hombro. Acompañando a la foto, un mensaje breve pero provocador. Elena, Adrián dice que está muy cansado de ti. Solo está contigo por responsabilidad. Déjale en paz, ¿quieres? Silvia. El nombre sonaba dulce, pero contenía la malicia de una tercera persona descarada. Me quedé mirando la foto. Sorprendentemente, no sentí celos ni el dolor que sienten las esposas en las telenovelas. En su lugar, sentí asco. Asco por el hombre que yacía allí, traicionando los votos que un día hizo. Asco por la desfachatez de esa amante. Y, sobre todo, me pareció ridículo. ¿Acaso creía que enviándome esa foto me volvería loca, que montaría una escena, o que le suplicaría a Adrián que volviera? Me había subestimado enormemente. Para alguien que trabaja en finanzas, las emociones son un lujo ante decisiones importantes. Con calma hice una captura de pantalla del mensaje. Guardé la imagen en 3 lugares diferentes: el teléfono, el ordenador personal y una copia en la nube. Esta era la última pieza que necesitaba para completar mi solicitud de divorcio unilateral. Adulterio con pruebas claras, sumado al derroche de los bienes comunes. Adrián no tendría escapatoria ante el juez. Redacté una respuesta para Silvia. Cada letra tecleada lenta y firmemente. Gracias por enviarme la prueba. Gracias a esta foto me ahorraré mucho tiempo y dinero en detectives. Nos vemos, a ti y a Adrián, en los tribunales. Que paséis una buena noche. Al pulsar enviar, sentí como si me hubiera quitado un peso enorme de encima. Ya no era la esposa sumisa que esperaba a su marido. Apagué el ordenador, doblé el fajo de documentos recién impresos y los metí en mi maletín de cuero. Luego, fui directa al dormitorio y saqué una maleta grande de encima del armario. No metí mucha ropa, solo unos cuantos trajes de oficina, el portátil, documentos personales y, lo más importante, todas las escrituras de propiedad y libretas de ahorro a mi nombre, junto con el acuerdo prematrimonial. Todo lo que pertenecía a Adrián o lo que habíamos comprado juntos y que no necesitaba, lo dejé atrás. No quería llevarme ninguna basura que me recordara este matrimonio podrido. Este piso estaba a nombre de los dos, pero la mayor parte del dinero lo había puesto yo. Sin embargo, no iba a ser tan tonta como para quedarme aquí esta noche y enfrentarme al marido traidor cuando volviera borracho. Necesitaba un espacio seguro y tranquilo para prepararme para la batalla legal que se avecinaba. 15 minutos después, ya estaba arrastrando la maleta hacia la puerta. Me detuve un momento, echando un último vistazo al salón. Este lugar había sido un hogar, pero ahora era solo un cascarón vacío.
La foto de la boda colgada en la pared, con la sonrisa de Adrián, ahora parecía falsa y burlona. Di media vuelta, salí con decisión y cerré la puerta con llave. Pedí un BTC. Destino: mi apartamento en la zona de Valdebebas. Esta era una propiedad que compré antes de casarme con mis propios ahorros y cuya existencia nunca revelé a la familia de Adrián. Había pensado en alquilarlo para obtener un ingreso extra para mis padres, pero ahora se había convertido en mi fortaleza, mi refugio más seguro. Sentada en el coche, viendo la ciudad pasar a través de la ventanilla, sentí una extraña libertad recorrer mi alma. Aunque sabía que mañana se desataría la tormenta, que Pilar gritaría, Vanessa insultaría y Adrián se pondría violento, no tenía miedo. Tenía la ley de mi parte, el poder económico de mi parte, y lo más importante, me había recuperado a mí misma. El coche se detuvo frente al portal del edificio en Valdebebas. El viento nocturno aquí era más fuerte y fresco que en el concurrido barrio de Chamberí. Arrastré la maleta hacia el ascensor y pulsé el botón del piso 20. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, también cerré oficialmente la puerta de un matrimonio infernal que había durado 5 años. Mañana, Elena ya no sería la nuera obediente, la esposa sumisa. Mañana sería una guerrera defendiéndose a sí misma. Abrí la puerta del apartamento, encendí todas las luces. Todo estaba ordenado y limpio, tal como lo dejé la última vez que vine a limpiar. Dejé la maleta, salí al balcón y miré el lago del parque. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era Adrián llamando. Seguramente Silvia le había contado mi mensaje. Vi el nombre mi amor parpadeando en la pantalla, sonreí con desdén y pulsé el botón de bloquear número. Esta noche, que se consumiera en la incertidumbre. Yo, por mi parte, iba a dormir profundamente para coger fuerzas para la gran función de mañana. El juego no había hecho más que empezar. Pensaba que dormiría de un tirón hasta la mañana en mi propio apartamento, pero la costumbre de madrugar y la inquietud ante las grandes decisiones me despertaron a las 5 de la mañana. Sin embargo, en lugar de disfrutar de la mañana tranquila, decidí volver una vez más al piso de Chamberí. No por nostalgia, sino porque necesitaba resolver algunas cosas en el acto antes de marcharme definitivamente. Quería ver la verdadera cara de Adrián cuando volviera. Llegué a casa a las 6 de la mañana. El piso seguía silencioso y frío. Me senté en el sofá del salón, dejando la pila de documentos y las fotos impresas del mensaje de Silvia sobre la mesa de centro. Me preparé un café solo, sin azúcar. Su amargor me ayudó a despejarme por completo. Sobre las 7, sonó el ruido de una llave en la cerradura. La puerta se abrió y entró Adrián. Tenía un aspecto desaliñado, la camisa arrugada y desabrochada, y apestaba a una mezcla de alcohol y perfume barato de mujer. Al verme sentada en el salón, se sobresaltó. Su rostro cambió de color, pero rápidamente recuperó su habitual descaro. Vaya, te has levantado pronto, cariño. Anoche trabajé hasta muy tarde, y luego los del equipo me invitaron a tomar algo. Por eso he vuelto tarde. ¿Has desayunado? ¿Quieres que vaya a por unos churros? Adrián intentaba disimular, con la voz ronca, aparentando preocupación, pero sus ojos evitaban mi mirada directa. No respondí. Lentamente, levanté la taza de café, di un sorbo, sin apartar la vista de él. Mi silencio empezó a incomodarle. Se quitó los zapatos, los tiró de cualquier manera al suelo y se acercó al sofá con la intención de sentarse a mi lado. «Aparta», grité con frialdad. El tono no era alto, pero tuvo la fuerza suficiente para detenerlo en seco. «No dejes que el olor inmundo que traes encima me manche el sofá». Adrián se quedó atónito, mirándome como si fuera un extraterrestre. Nunca antes le había levantado la voz. Frunció el ceño y su tono se volvió agrio. «¿Qué te pasa? ¿Buscando pelea a primera hora de la mañana? Me mato a trabajar para ganar dinero y mantener esta casa. Si no me preguntas cómo estoy, al menos no me vengas con esas. ¿Mantener esta casa?» Me eché a reír a carcajadas. Le lancé la pila de facturas de hotel y las capturas de pantalla del mensaje de Silvia a la cara. Los papeles volaron y cayeron al suelo, mostrando cifras e imágenes que no podía negar. Abre bien los ojos y mira quién mantiene a quién. 200.000 euros en 5 años. Tú y tu familia me habéis chupado la sangre hasta la médula, ¿y todavía te atreves a decir que me mantienes? Adrián se agachó y recogió algunos papeles. Su rostro pasó del rojo del alcohol al pálido, y luego se encendió de nuevo de ira y vergüenza. Pero en lugar de arrepentirse, afloró su naturaleza cobarde. Arrugó los papeles en su mano, los tiró al suelo y gritó: «¿Me has estado espiando? ¿Te atreves a violar mi privacidad? ¿Y qué si un hombre tiene una aventura de vez en cuando? Mientras traiga dinero a casa, ¿qué importa? Como esposa deberías proteger la reputación de tu marido, no sacar los trapos sucios». «¿Reputación?
Me levanté de un salto y me enfrenté a él. ¿A ti te queda reputación que proteger? ¿Un mantenido? ¿Un adúltero que además usa el dinero de su esposa para mantener a su amante? Un hombre como tú no lo querría ni un perro. Adrián levantó la mano para pegarme, un reflejo de matón acorralado, pero lo fulminé con la mirada. Mis ojos afilados detuvieron su mano en el aire. Atrévete a tocarme. Las cámaras de esta casa están grabando. Si añades un delito de violencia de género, te aseguro que te irás con una mano delante y otra detrás. Siseé cada palabra. Adrián bajó la mano resoplando. Su expresión cambió varias veces. Sabía que no bromeaba. De repente cambió de táctica, adoptando un tono dulzón que me revolvió el estómago. Vale, hablemos de esto con calma. He cometido un error, lo siento, ¿de acuerdo? Pero Elena, cada cosa a su tiempo. Mira, recarga la tarjeta de crédito de Vanessa. Está llamando como una loca desde Dubái. Se le ha agotado el límite y no puede pagar el hotel. Le están presionando y amenazan con llamar a seguridad. Recárgale solo unos 30.000 euros y cuando vuelva ya te los irá devolviendo. Me quedé tan estupefacta que no podía creer lo que oía. En esta situación, con las pruebas de su infidelidad delante de sus narices, todavía tenía la desfachatez de pedirme dinero para los caprichos de su hermana. Su descaro superaba todos los límites de la decencia humana. Estás loco, Adrián. Sacudí la cabeza, mirándolo como si fuera un bicho raro. ¿Quién te crees que soy? ¿Una idiota? Te lo digo ahora mismo. No voy a recargar ni un céntimo más. He bloqueado las tarjetas y las voy a cancelar para siempre. ¿Te atreves? Adrián me miró con furia y se acercó. Es mi hermana. ¿Quieres que la detengan en un país extranjero? ¿Acaso no tienes corazón? ¿Y tú y tu familia me habéis tratado a mí como a una persona? Grité, liberando toda mi frustración. Tiene manos y piernas. Que trabaje y se gane la vida. Si gasta sin control, que asuma las consecuencias. ¿Y tú? Firma los papeles del divorcio. No voy a vivir contigo ni un segundo más. Saqué de mi bolso la solicitud de divorcio ya firmada y la golpeé sobre la mesa. Fírmala y lárgate de mi vida. Adrián miró la solicitud y luego a mí con ojos llenos de odio. Sabía que esta vez iba en serio, pero también sabía que si se divorciaba ahora, perdería su mina de oro. Yo. Sonrió con desdén, en un tono canalla. ¿Divorcio? De acuerdo. Pero no esperes llevarte nada. Los bienes de esta casa son comunes. Si quieres irte, vete tú sola. Y en cuanto a Vanessa, si no recargas la tarjeta, ya verás. Mi madre irá a tu empresa y montará un escándalo. A ver si conservas tu puesto de directora financiera cuando todos sepan que eres una nuera cruel y una cuñada despiadada. ¡Adelante! Sonreí de lado, ajustándome el cuello de la chaqueta. Estoy deseando que venga tu madre. A ver quién queda en ridículo entonces. Nos vemos en el juzgado. Dicho esto, cogí mi bolso y salí por la puerta, dejando atrás a un marido cobarde que descargaba su frustración destrozando los muebles. El sonido de los platos rompiéndose me sonó a música celestial. Era el sonido del colapso de una familia falsa y la señal de mi propia liberación. Salí a la calle. La luz del sol de la mañana era deslumbrante. Respiré hondo, sintiendo el aire de la libertad llenar mis pulmones. La batalla legal sería dura, pero estaba preparada. Lunes por la mañana, 15 de junio. El cielo de Madrid estaba gris, presagiando una fuerte tormenta. Conduje hasta el despacho del abogado Ricardo, en el Paseo de la Castellana. Ricardo era un abogado veterano que había ayudado a mi empresa a ganar muchos litigios comerciales complicados. Pero hoy no acudía a él por trabajo, sino por mi propia vida personal, que estaba hecha un lío. El despacho de Ricardo era sobrio pero imponente, con estanterías de libros de derecho que llegaban hasta el techo. Me recibió con un firme apretón de manos y una mirada de profunda comprensión. Puse sobre la mesa el grueso expediente que incluía los extractos bancarios, los mensajes de la infidelidad de Adrián y el acuerdo prematrimonial que había guardado durante tanto tiempo. Ricardo examinó cada página, con el ceño fruncido y pensativo. El silencio en la sala era tal que el pasar de las hojas se oía con claridad. Después de unos 15 minutos de minucioso análisis, Ricardo se quitó las gafas, me miró directamente a los ojos y comenzó a analizar la situación. Elena, voy a ser directo para que te prepares. En este divorcio, desde el punto de vista emocional, tienes todas las de ganar. Adrián ha sido infiel y hay pruebas claras. Pero en el aspecto financiero, especialmente en lo que respecta a la deuda de 200.000 euros de las tarjetas de crédito adicionales, tenemos una gran desventaja. Me quedé helada, y la preocupación comenzó a invadirme. Le pregunté de inmediato, ¿por qué una desventaja, Ricardo? Está claro que ellos lo gastaron en sus cosas personales. Yo no usé ni un céntimo de ese dinero.
El extracto detalla quién recibió el servicio y dónde se usó la tarjeta. Ricardo suspiró, golpeando suavemente la mesa con los dedos mientras explicaba. El problema es que son tarjetas adicionales que tú abriste para ellos. Según la legislación vigente, el titular de la tarjeta principal es responsable de pagar toda la deuda generada por las tarjetas secundarias. Además, ante un juez, Adrián y su familia podrían argumentar perfectamente que esos gastos eran para las necesidades comunes de la familia o que tú les permitiste voluntariamente usar las tarjetas durante estos 5 años. Si no podemos demostrar engaño o fraude, el tribunal probablemente lo considerará una deuda conjunta o una obligación tuya como titular principal. Las palabras de Ricardo fueron como un jarro de agua fría. ¿Acaso tenía que tragarme el sapo, perder a mi marido y además el dinero? La indignación creció en mí y apreté los puños. No puede ser, Ricardo. No me conformo. ¿Es que la ley protege a parásitos descarados como ellos? Ricardo sonrió para tranquilizarme. Cálmate. He dicho que tenemos una desventaja, lo que significa que es difícil, no imposible. Nuestra estrategia ahora debe ser desglosar cada gasto. Tienes que demostrar que esas transacciones no eran para necesidades esenciales de la familia. Por ejemplo, las facturas de joyas de diamantes, hoteles, billetes de avión para viajes de lujo o compras de artículos de marca carísimos. Argumentaremos que esto es una apropiación indebida de bienes, que excede la capacidad económica de la familia y que no contaba con tu consentimiento en el momento de la transacción. Hizo una pausa y continuó con voz firme. Especialmente los gastos de Adrián con su amante, esa tal Silvia. Si demostramos que tu dinero se usó para mantener a una amante, el juez lo considerará un acto de ocultación de bienes y un uso del patrimonio común contrario a los fines del matrimonio. Vuelve a casa, revísalo todo con lupa, busca testigos o pruebas que demuestren que te opusiste a esos gastos pero que te ignoraron. Asentí, memorizando cada uno de sus consejos. El camino por delante era arduo, pero al menos veía un rayo de esperanza. Justo en ese momento, mi teléfono empezó a sonar sin parar. En la pantalla apareció el nombre de mi suegra. Miré a Ricardo. Él asintió, indicándome que contestara, pero que pusiera el altavoz para que él pudiera escuchar y ser testigo. Apenas deslicé el dedo para aceptar la llamada, del otro lado se oyó el grito estridente de Pilar. «Oye, tú, Elena, ¿dónde te has metido? Vuelve a casa ahora mismo. ¿Pretendes matar a mi Vanessa? ¿Cómo te atreves a bloquearle la tarjeta? ¿No sabes que está llorando en medio de un centro comercial en Dubái?» Respiré hondo, manteniendo la voz lo más serena posible. «Señora, no me he escondido. Estoy con mi abogado para tramitar el divorcio de su hijo. Y en cuanto a Vanessa, la tarjeta es mía. El dinero es el sudor de mi frente. Y tengo derecho a bloquearla o desbloquearla cuando quiera. Ya es mayorcita. Si puede irse de viaje, puede apañárselas sola». Al oír las palabras divorcio y abogado, Pilar se enfureció aún más. Su voz se volvió un silbido venenoso. «Ah, ¿con qué esas tenemos? Te crees muy lista. Crees que porque tienes dinero puedes pisotearnos, ¿verdad? Pues te voy a decir una cosa. Si no desbloqueas la tarjeta de Vanessa inmediatamente, iré a tu empresa y montaré un escándalo. Haré que toda esa corporación sepa la clase de nuera desagradecida y malvada que eres. A ver si te queda cara para seguir sentada en ese sillón de directora». La amenaza de Pilar ya no me asustaba como antes. Al contrario, solo confirmaba que mi decisión era la correcta. Miré a Ricardo, que estaba grabando la llamada con rostro serio. «Haga lo que quiera», respondí, articulando cada palabra. De hecho, estoy deseando que venga para que todo el mundo vea la verdadera cara de su familia. Tengo pruebas de que su hijo me es infiel y de que su familia me ha estado robando. Si quiere armar un escándalo, estaré encantada de complacerla. Adiós. Colgué bruscamente. Todavía me temblaba un poco la mano por la rabia, pero por dentro me sentía exultante. Ricardo me miró y asintió con aprobación. «Muy bien hecho. Esa llamada contiene amenazas y atenta contra tu honor y tu reputación. Será una prueba importante si de verdad se atreve a armar un escándalo. Ahora, vete a casa tranquila y descansa. Prepárate para los siguientes pasos. Yo redactaré la demanda y la presentaré en el juzgado esta misma semana». Al salir del despacho del abogado, empezó a llover a cántaros. Las gotas golpeaban con fuerza el parabrisas del coche, pero yo sentía el corazón ligero. La estrategia estaba trazada, las armas preparadas. Yo, Elena García, no daría ni un paso atrás. Antes de eso, a las 23:55 del 14 de junio, solo 5 minutos antes de que comenzara el día 15, el día en que, según nuestro acuerdo prematrimonial y mi decisión, cesaría todo mi apoyo financiero a la familia de mi marido, yo estaba sentada en la tranquilidad de mi apartamento en Valdebebas. Frente a mí,
el portátil abierto en la página de gestión de tarjetas de crédito online. Hoy era el día en que Vanessa, mi querida cuñada, planeaba dar el golpe final en el paraíso de las compras de Dubái. Según lo que le oí decir en una llamada con sus amigas antes de irse, tenía en el punto de mira un reloj de edición limitada valorado en 40.000 euros, para presumir al volver a España y revenderlo para sacar beneficio. Pero el dinero, por supuesto, saldría de mi tarjeta. Vanessa no sabía que yo conocía perfectamente su plan y que estaba esperando el momento decisivo. Di un sorbo a mi té de manzanilla caliente, con los ojos fijos en la pantalla. En Dubái eran ahora sobre las 9 de la noche, la hora punta en los bulliciosos centros comerciales. Podía imaginarme a Vanessa, pavoneándose con un vestido de marca, probándose el reluciente reloj, hablando sin parar con el dependiente en su inglés chapurreado. Y, lo más importante, esa expresión de arrogancia al sacar la poderosa tarjeta negra a mi nombre para pagar. Abrí la lista de las 5 tarjetas de crédito a mi nombre, y una por una, pulsé el botón de bloquear y cancelar. Luego, confirmé el bloqueo de todas las tarjetas adicionales. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la emoción de un cazador a punto de activar su trampa. Durante años, ella había usado mi dinero para construir una imagen de señorita de alta sociedad, tratándome como a una sirvienta en casa. Hoy, esa máscara caería de la forma más humillante posible. Medianoche del 15 de junio. Adiós, parásito, susurré mientras hacía clic con decisión. La pantalla mostró una notificación en verde. Solicitud de bloqueo de tarjetas aceptada. Todas las transacciones a partir de ese momento serían denegadas. Me recliné en la silla, sonriendo con satisfacción. Ahora, a miles de kilómetros de España, empezaba el verdadero espectáculo. Solo 10 minutos después, mi teléfono empezó a vibrar. Era el número de Vanessa llamando a través de una aplicación de mensajería. No contesté. Solo observé cómo la pantalla se iluminaba y se apagaba, una y otra vez, como una melodía divertida. Después de 5 llamadas perdidas, empezaron a llover los mensajes. Elena, ¿por qué no pasa la tarjeta? ¿Qué demonios estás haciendo? Desbloquéala ahora mismo. Estoy en la caja. Todo el mundo me está mirando. ¡Qué vergüenza! ¿Estás loca? Desbloquéala ya. Como me retengan aquí, te las verás con mi madre. Leí cada mensaje sin poder evitar reírme. El pánico de Vanessa era evidente en cada palabra. Podía imaginarla, roja de ira y vergüenza, mientras el datáfono rechazaba la tarjeta una y otra vez con un pitido estridente. El dependiente la miraría con sospecha. Los de seguridad empezarían a acercarse. Con un artículo de tanto valor, una tarjeta rechazada y una clienta alterada sin duda, llamarían la atención de la seguridad en Dubái. No respondía a ningún mensaje. Apagué el teléfono directamente. Esa noche quería dormir bien, sin que me molestaran los gritos de gente sin escrúpulos. Sé que las leyes en Dubái son muy estrictas. No poder pagar por servicios utilizados, o la sospecha de fraude con tarjeta de crédito, puede llevar a una detención para investigación. Vanessa no llevaba mucho efectivo encima. Su costumbre de pagarlo todo con mi tarjeta la había vuelto demasiado confiada. A la mañana siguiente, cuando encendí el teléfono, el buzón de voz y los mensajes estaban a rebosar, no solo de Vanessa, sino también de Adrián y Pilar, que habían llamado frenéticamente. Había un mensaje de un número desconocido, quizás de la policía o de la embajada, pero no me importó. Escuché un mensaje de voz que Vanessa había enviado a las 3 de la mañana, hora española. Su voz estaba rota por el llanto y el miedo. Elena, te lo ruego, desbloquea la tarjeta. Me han detenido. Dicen que soy una estafadora y no tengo dinero para pagar la multa. Amenazan con llevarme a juicio aquí. Tengo mucho miedo. Ayúdame, por favor. Al escuchar su llanto desesperado, mi corazón permaneció helado. Si no actuaba con contundencia, siempre me verían como una herramienta de la que aprovecharse. Esta lección costaba 40.000 euros, pero el precio que Vanessa pagaría con su honor y su libertad sería lo más memorable. Borré el mensaje y me levanté para prepararme para ir a trabajar. Hoy me pondría un traje rojo burdeos, un color que irradiaba poder. La guerra había comenzado y yo tenía el control. 2 días después, el miércoles por la mañana, llegué a la oficina preparada para la tormenta que Pilar había amenazado con desatar. El edificio de oficinas donde trabajaba, en el complejo AZCA, es un centro neurálgico de grandes corporaciones tecnológicas y financieras. A esa hora, el vestíbulo principal bullía de empleados. El taconeo de los zapatos resonaba en el suelo de mármol, creando el sonido vibrante de un nuevo día de trabajo. Mi coche acababa de detenerse en la entrada cuando, antes de que el personal de seguridad pudiera abrirme la puerta, vi a 2 figuras familiares abalanzarse. Pilar y Adrián. Tenían un aspecto demacrado, la ropa arrugada, ojeras de no haber dormido, muy diferente de su habitual apariencia cuidada.
En cuanto Pilar me vio bajar del coche, se lanzó hacia mí como una fiera herida, gritando: «¡Tú, desgraciada! ¡Detente ahora mismo!». El vigilante de seguridad, un hombre mayor, intervino rápidamente interponiéndose ante Pilar. «Señora, esto es una zona de oficinas, por favor, mantenga la calma». Pilar apartó al vigilante de un manotazo y me señaló directamente, insultándome a voz en grito, asegurándose de que todos a nuestro alrededor la oyeran. «¡Ey! Todo el mundo! Venid a ver la verdadera cara de esta directora. Es una nuera malnacida, una sinvergüenza. Le roba el dinero a la familia de su marido. Bloqueó la tarjeta para que detuvieran a mi hija en el extranjero. ¿Una mujer tan cruel como tú puede dirigir a alguien?». La gente empezó a arremolinarse. Se oían murmullos y cotilleos. Adrián, de pie junto a su madre, se unió al coro con cara de víctima. «Elena, te has pasado de la raya. ¿Cómo puedes llevar un asunto familiar al extremo de arruinarle la vida a Vanessa? Ve ahora mismo a avalarla y a transferirle el dinero. Si no, no me culpes por lo que pueda pasar». Me quedé quieta, me ajusté la chaqueta, con la cabeza bien alta y llena de orgullo. Sabía que Pilar quería usar la humillación pública para obligarme a ceder, temiendo por mi reputación profesional, pero se equivocaba de cabo a rabo. En mi puesto, sabía de sobra cómo manejar la opinión pública. En lugar de huir o avergonzarme, decidí contraatacar allí mismo. Di un paso al frente, y mi voz, clara y potente, silenció los gritos de Pilar. «Pilar, Adrián, ¿queréis hablar de lo que es justo y lo que no? De acuerdo. Dejad que se lo cuente a todos los aquí presentes». Miré directamente a la multitud curiosa y declaré en voz alta: «Señoras y señores, este es mi marido y esta mi suegra. ¿Dice que soy una sinvergüenza? Pues, permítame preguntarle, señora, ¿qué nuera sinvergüenza se pasa 5 años trabajando como una mula para pagar una deuda de 200.000 euros en tarjetas de crédito que toda la familia de su marido ha gastado en lujos?» Un murmullo de asombro recorrió a la multitud. La cifra de 200.000 euros era un shock para cualquiera. Continué mi ataque, sin darles tiempo a reaccionar. Su hijo, Adrián, que se supone que trabaja, esconde su sueldo. Usa mi dinero para mantener a una amante, llevarla a hoteles de 5 estrellas y comprarle collares de diamantes. Tengo los extractos bancarios y las fotos que lo demuestran. Quien quiera verlos, se los envío ahora mismo. El rostro de Adrián se puso pálido. Intentó balbucear una negación, pero ya me había vuelto hacia Pilar y su hija, la señorita Vanessa, sin trabajo pero adicta a aparentar en redes sociales. Usó mi tarjeta para comprar un reloj de 40.000 euros en Dubái. Bloqueé la tarjeta para proteger mi patrimonio de lo que es un robo a cara descubierta. Usted, como madre, no ha sabido enseñar a su hija a ganarse la vida y encima la ha animado a chupar la sangre de su nuera. Ahora que su hija está detenida por su vida de excesos, ¿viene aquí a culparme a mí? Miré a Pilar con ojos de hielo, una mirada que la hizo retroceder. ¿Quiere pegarme? Adelante, pégueme. Las cámaras de seguridad están grabando. Cientos de personas son testigos. Si me pone un dedo encima, la denunciaré por agresión y alteración del orden público. Y entonces, madre e hija irán juntas a la cárcel. La opinión pública cambió de inmediato. Los murmullos críticos ahora se dirigían a Pilar y Adrián. Madre mía, ¿200.000 euros? ¡Qué barbaridad! ¡Qué aprovechados! Y esa señora tan elegante y se comporta como una verdulera. Pobre Elena, tan competente, y le ha tocado esta familia. Pilar se quedó sin palabras, roja de vergüenza e ira, pero no se atrevió a hacer nada. Miró a su alrededor y, al ver las miradas de desprecio, empezó a entrar en pánico. Adrián, viendo la situación perdida, tiró de su madre del brazo. «Vámonos, mamá. Hay demasiada gente, no podemos con ella. Pero ¿y Vanessa?», balbuceó Pilar, su voz repentinamente débil. «Ya lo resolveremos después», espetó Adrián, arrastrando a su madre hacia un taxi. Antes de que se fueran, les grité una última frase, lo suficientemente alta para que la oyeran. «La próxima vez que queráis verme, concertad una cita con mi abogado. No atiendo a parásitos en mi lugar de trabajo». Madre e hijo, con la cabeza gacha, se metieron en el taxi y desaparecieron. Me di la vuelta y sonreí amablemente al vigilante y a mis compañeros. «Disculpad las molestias. Por favor, volved a vuestros puestos». Entré en el vestíbulo del edificio entre las miradas de admiración de todos. Nadie me criticó. Al contrario, sentí un respeto absoluto por parte de ellos. Esta confrontación no solo me había ayudado a desahogarme, sino que también había reafirmado mi autoridad ante toda la empresa. Había ganado. Una victoria contundente a las puertas de mi carrera profesional. Después del altercado en la empresa,
Estaba aún más decidida a desvelar toda la verdad sobre las finanzas de Adrián. Esa noche, al volver a mi apartamento en Valdebebas, no descansé, sino que me sumergí en una investigación personal. Recordé que Adrián y yo habíamos compartido un viejo portátil al principio de nuestro matrimonio. Más tarde, él se compró uno nuevo, pero nunca cerró sesión en algunas de sus antiguas cuentas de correo en el navegador. Saqué el viejo portátil del trastero, lo enchufé y esperé con nerviosismo. Por suerte, la contraseña de inicio de sesión seguía siendo la misma. Accedí a su correo electrónico personal. Aparecieron miles de correos, la mayoría de trabajo y publicidad, pero con mi ojo profesional de experta en finanzas, sabía cómo filtrar la información que necesitaba. Introduje las palabras clave, transferencia, contrato y transacción en el buscador. Después de casi 2 horas examinando cada correo, descubrí una serie de mensajes extraños de una dirección con un dominio muy ambiguo. El contenido de estos correos eran extractos de transferencias bancarias periódicas, mensuales. Las cantidades no eran lo suficientemente grandes como para llamar la atención de inmediato, entre 1.500 y 2.500 euros cada vez, pero se habían realizado de forma constante durante los últimos 3 años. El beneficiario era Servicios y Comercio Pilar, S.L. El nombre Pilar me hizo sospechar. Pilar era el nombre de mi suegra. Inmediatamente, busqué el CIF de esa empresa en el registro mercantil. El resultado me heló la sangre. La representante legal era Pilar Ruiz, la madre de Adrián. El objeto social era la consultoría inmobiliaria y el comercio general, pero el domicilio social era una casa vieja y ruinosa en Navalcarnero, en las afueras de Madrid. Así que era eso. Adrián siempre se quejaba de que su sueldo era bajo y de que le habían recortado las primas para no contribuir a los gastos del hogar, dejándome a mí sola con toda la carga económica. Pero en realidad, había estado desviando en secreto la mayor parte de sus ingresos y comisiones ilegales a esta empresa fantasma de su madre. Era un claro acto de ocultación de bienes gananciales durante el matrimonio, ejecutado de forma muy sofisticada. La cantidad total transferida allí ascendía a más de 150.000 euros, sin contar el dinero en efectivo que les daba directamente. Mientras estaba ocupada haciendo capturas de pantalla de las pruebas, oí unos golpes violentos en la puerta. Golpeaban tan fuerte que pensé que la robusta puerta de roble estaba a punto de ceder. «Elena, abre la puerta. Sé que estás ahí dentro». La voz estridente era inconfundible. Vanessa. Había vuelto a España más rápido de lo que imaginaba. Probablemente, la familia de Adrián había tenido que pedir dinero prestado por todas partes para pagar la multa y traerla de vuelta, evitando así un proceso penal en Dubái. Con calma, apagué el ordenador y me acerqué a la puerta, pero no abrí. Miré por la mirilla. Vanessa estaba fuera, con el pelo revuelto, la cara demacrada, pero sus ojos brillaban con una furia descontrolada. «Abre la puerta. Devuélveme mi dinero. Tú me has metido en este lío, tienes que compensarme por el daño a mi reputación», gritaba Vanessa, pateando la puerta. Le hablé a través de la puerta insonorizada. «Vanessa, te lo advierto. Esto es un residencial de lujo con seguridad muy estricta. Si sigues armando escándalo, llamaré a seguridad y a la policía. ¿Me amenazas? No te tengo miedo. Por tu culpa me han prohibido la entrada a Dubái de por vida. Me has dejado en ridículo delante de mis amigos. Devuélveme los 200.000 euros que gasté. Es el dinero que ganó mi hermano». La ignorancia y la codicia de Vanessa me hicieron reír con desprecio. «¿El dinero de tu hermano?», le grité. «Pues ve y pregúntale a tu hermano qué es eso de Servicios y Comercio Pilar S.L. Pregúntale cuánto dinero ha escondido ahí. El dinero de mi tarjeta es mi sueldo legal». Sigue golpeando la puerta. «Lo estoy grabando todo. Si añades un delito de alteración del orden público y daños a la propiedad, la sentencia suspendida que tienes pendiente se convertirá en una pena de cárcel firme». Al oír el nombre de la empresa y la palabra cárcel, Vanessa se detuvo en seco. Parecía que algo sabía del fondo negro de su madre y su hermano. Su agresividad inicial desapareció, reemplazada por el miedo. Sabía que yo era una mujer de palabra. Vanessa retrocedió unos pasos y, señalando la puerta, amenazó débilmente. «Tú, ya verás. Esto no ha terminado». Dicho esto, se dio la vuelta y corrió por el pasillo, probablemente por miedo a que los de seguridad la detuvieran de verdad. Observé su figura patética a través de la cámara del videoportero, pensando para mis adentros. «No, Vanessa, esto no ha terminado. El secreto de la empresa fantasma era solo el principio del fin para tu familia». Volví a mi escritorio y envié todas las pruebas que acababa de encontrar a mi abogado, Ricardo. Esa noche, tenía una nueva carta ganadora para darle la vuelta a la partida en el juzgado. La vista de conciliación se celebró en el juzgado de primera instancia un viernes por la mañana. El ambiente en la sala era denso y tenso.
muy diferente de la solemnidad habitual. Yo me senté en el lado del demandante con mi abogado, Ricardo. Enfrente estaban Adrián y su abogado, un tal Mendoza, conocido en el mundillo legal por sus artimañas y su habilidad para tergiversar la verdad. Adrián vestía un traje impecable, intentando proyectar la imagen de un hombre de éxito y respetable. Sin embargo, su mirada esquiva y sus manos, que no paraban de entrelazarse, delataban su nerviosismo. A su lado, el abogado Mendoza, con sus gafas de montura dorada y una sonrisa socarrona, resultaba verdaderamente detestable. El juez, un hombre de mediana edad, abrió la sesión pidiendo a ambas partes que expusieran sus posturas sobre el reparto de bienes y la deuda de 200.000 euros de las tarjetas de crédito. Inmediatamente, el abogado Mendoza se puso en pie, con un tono fluido y seguro. Señoría, mi cliente, don Adrián Pérez, está totalmente de acuerdo con el divorcio, ya que la relación matrimonial está rota. Sin embargo, en cuanto a la deuda de 200.000 euros, que la señora García reclama que mi cliente pague, nos oponemos firmemente. Se trata de tarjetas de crédito adicionales que la señora García abrió voluntariamente para que su marido y la familia de éste las utilizaran. Durante los últimos 5 años, todos los gastos realizados con estas tarjetas se destinaron a las necesidades comunes de la familia, como alimentación, compra de enseres y desplazamientos. Según el Código Civil, esto se considera una deuda común y una obligación financiera compartida. Por lo tanto, la señora García no tiene derecho a reclamar esta cantidad. Adrián, a su lado, asentía vigorosamente, con una expresión de suficiencia, como si ya tuviera la victoria asegurada. Se giró para mirarme con una sonrisa provocadora. Pensaba que con solo etiquetar los gastos como necesidades comunes, yo tendría que tragarme esa enorme deuda. Respiré hondo, conteniendo el desprecio que me invadía. Le llegó el turno a mi abogado, Ricardo. Se levantó con calma, con un aire sereno y seguro. Señoría, la parte demandante rechaza por completo el argumento de la parte demandada. Tenemos pruebas suficientes para afirmar que esos 200.000 euros no se destinaron en absoluto a las necesidades esenciales de la familia, sino a lujos personales y a la ocultación de patrimonio. Ricardo depositó sobre la mesa del juez un grueso expediente y comenzó a exponer sus argumentos con agudeza. En primer lugar, aquí están los extractos detallados de los gastos. Permítame preguntarle a su señoría. ¿Acudir a un spa para un tratamiento facial de 3.000 euros por sesión, como hacía la señora Pilar, es una necesidad esencial? ¿La compra de un bolso de marca de 6.000 euros por parte de la señorita Vanessa servía para la alimentación diaria de la familia? Y, en particular, las facturas de hoteles de 5 estrellas y las cenas con vinos caros por valor de miles de euros que pagaba el señor Pérez, ¿estaba presente en ellas la señora García? El abogado Mendoza intentó interrumpir, pero Ricardo lo detuvo con un gesto y lanzó su golpe maestro. En segundo lugar, tenemos pruebas de que el señor Pérez utilizó el dinero de la tarjeta de crédito de su esposa para comprar regalos a su amante. Aquí está la factura de un collar de diamantes valorado en 5.000 euros, comprado en una joyería de lujo el 14 de mayo de este año. Ese mismo día, la señora García se encontraba en un viaje de trabajo en Sevilla. Entonces, ¿para quién compró el señor Pérez este collar? Desde luego no para su esposa. El juez examinó la factura, y su mirada se volvió severa mientras se dirigía a Adrián. Adrián empezó a sudar a mares, su rostro palideció. «Y eso no es todo», continuó Ricardo, con voz más firme. «Hemos descubierto que el señor Pérez ha actuado de forma fraudulenta, ocultando bienes comunes durante el matrimonio. El señor Pérez ha estado transfiriendo en secreto la mayor parte de sus ingresos a una empresa llamada Servicios y Comercio Pilar, S.L., administrada por su propia madre. La señora Pilar. Aquí están las pruebas de las transferencias periódicas durante los últimos 3 años, por un total de más de 150.000 euros. La sala pareció estallar tras la revelación de Ricardo. Adrián se quedó boquiabierto, atónito. No podía creer que yo hubiera descubierto la empresa fantasma que él y su madre habían ocultado con tanto esmero. El abogado Mendoza también se mostró desconcertado y empezó a susurrar con Adrián, pero la cara de ambos reflejaba puro pánico. Miré a Adrián directamente a los ojos, sin rastro de afecto. Quería que entendiera que mi silencio anterior no era por estupidez, sino por generosidad. Y cuando se pisotea la generosidad, me convierto en su peor pesadilla. El juez golpeó la mesa con el mazo, pidiendo orden. Miró a Adrián con evidente sospecha. ¿Tiene la parte demandada algo que alegar sobre estas pruebas? ¿Cómo explica el collar de diamantes y las transferencias a la empresa de su madre? Adrián balbuceó, sudando a mares. Señoría, eso, era una inversión, y el collar, se lo compré a un amigo. Su respuesta torpe y poco convincente provocó un suspiro de hastío en toda la sala.
El abogado Mendoza intentó salvar la situación con argumentos endebles sobre la libertad de empresa, pero Ricardo los rebatió todos con artículos del Código Civil. La vista de conciliación terminó sin acuerdo, pero la balanza se había inclinado claramente a mi favor. El juez anunció que examinaría las pruebas detenidamente y que el caso pasaría a juicio si las partes no llegaban a un acuerdo por su cuenta. Al salir de la sala, Adrián me miró con una mezcla de odio y miedo. Sabía que su fachada de hombre respetable había sido destrozada y que sus días oscuros no habían hecho más que empezar. 2 días después de la vista de conciliación, recibí una llamada de un número desconocido. La voz al otro lado era suave, pero sonaba apurada. Era Silvia. Quería verme en una cafetería discreta, en un callejón del barrio de Malasaña. Fui a la cita en estado de máxima alerta. La cafetería tenía una decoración de estilo vintage, con una luz tenue y música instrumental suave que creaba una atmósfera tranquila. Silvia estaba sentada en un rincón apartado, con unas grandes gafas de sol que le cubrían casi todo el rostro. Cuando me vio llegar, se las quitó, revelando unos ojos hinchados y una expresión de ansiedad. Me senté frente a ella, sin pedir nada, y fui directa al grano. ¿Para qué me has citado? Si es para rogar por Adrián o para presumir de haberle robado el marido a otra, te has equivocado de persona. Silvia negó con la cabeza y esbozó una sonrisa amarga. Elena, eres una mujer inteligente. ¿De verdad crees que salía con Adrián por amor? Un hombre sin talento que solo sabe depender de su madre y gastar el dinero de su mujer. ¿Qué tiene él para que yo sacrifique mi juventud? Sus palabras me sorprendieron. Fruncí el ceño, esperando que continuara. Silvia sacó de su bolso un pequeño pendrive negro, lo puso sobre la mesa y lo deslizó hacia mí. En realidad, soy empleada de una empresa competidora directa de la tuya. Mi misión era acercarme a Adrián, vuestro director comercial regional, para robar datos de licitaciones y la lista de clientes VIP. Me quedé de piedra. Resulta que esta farsa de infidelidad escondía una conspiración empresarial mucho más grave de lo que imaginaba. Silvia continuó, con una voz serena, como si contara la historia de otra persona. Mi misión ha terminado, ya tengo todo lo que mi empresa necesitaba, pero sé que tarde o temprano vas a destrozar a Adrián. No quiero que me salpique cuando la justicia vaya a por él. Te doy esto como disculpa y también para que me dejes en paz en el próximo juicio. Cogí el pendrive, sintiendo su peso. Era la prueba de que Adrián había vendido a su empresa, violando gravemente la ética profesional y la ley. ¿Qué hay aquí dentro?, pregunté. Todas las pruebas de que Adrián filtró información confidencial a mi empresa. Correos, grabaciones de llamadas y el historial de comisiones que recibió. Con esto, puedes echarlo de la empresa e incluso mandarlo a la cárcel. Silvia hizo una pausa, miró a su alrededor como si temiera que alguien la oyera y bajó la voz hasta convertirla en un susurro. Hay algo más, relacionado con tu querida cuñada. Vanessa no solo gasta sin control, está metida en una red internacional de blanqueo de capitales. Esa información fue como una bomba. ¿Blanqueo de capitales? Vanessa, ¿puedes explicarte mejor?, le exigí, con el corazón acelerado. Vanessa, junto con un grupo de compatriotas en el extranjero, utiliza un método para comprar artículos de lujo en grandes cantidades con dinero sucio. Luego los trae a España o a un tercer país y los revende para obtener dinero limpio. O al revés, los compra aquí y los devuelve allí para recibir efectivo. Lo del reloj en Dubái era parte de ese plan, pero tuvo la mala suerte de que le bloquearas la tarjeta justo a tiempo. Si la policía económica investiga el origen del dinero que Vanessa mueve a través de sus cuentas bancarias, te aseguro que no se librará de una pena de cárcel muy grave. Me estremecí. Esa familia no solo era codiciosa y egoísta, sino también tan estúpida como para meterse en actividades delictivas peligrosas, sin ser consciente de las consecuencias. Adrián vendiendo a su empresa, Vanessa blanqueando dinero. Toda la familia estaba al borde del abismo. ¿Por qué me cuentas todo esto?, le pregunté, mirándola fijamente a los ojos, intentando descifrar sus intenciones. Por ti, respondió Silvia con una rara sinceridad en la mirada. He investigado sobre ti. Eres una mujer fuerte y con carácter. No quiero enfrentarme a ti. Además, pronto me iré a vivir al extranjero y quiero cortar todos los lazos con este lío. Considéralo un trato. Tú tienes las armas para acabar con la familia de Adrián, y yo obtengo la paz para marcharme. Silvia se levantó y se puso las gafas de sol. Adiós, Elena. Te deseo una gran victoria. Se dio la vuelta y se fue, dejándome sola en la cafetería con el pendrive en la mano. Lo apreté con fuerza, sintiendo un poder creciente. Las últimas piezas del rompecabezas habían encajado. Era el momento de asestar el golpe definitivo. El lunes por la mañana, entré en el despacho del presidente de la corporación con una actitud segura y decidida.
En mi mano llevaba el pendrive y un fajo de documentos impresos con los datos que Silvia me había proporcionado. No solo denunciaba a Adrián como su esposa, sino también como la directora financiera que protegía los intereses de la empresa. Después de una tensa reunión de 1 hora, el Consejo de Administración revisó todas las pruebas. La indignación era palpable en los rostros de los directivos. La venta de secretos comerciales por parte de Adrián no solo había causado pérdidas de millones de euros en licitaciones recientes, sino que también había dañado gravemente la reputación de la corporación. La orden de suspensión de empleo para Adrián Pérez se emitió de inmediato. El departamento jurídico comenzó a preparar la demanda para llevar a Adrián ante los tribunales de lo mercantil, exigiendo una indemnización por daños y perjuicios y responsabilidades penales. Ese mediodía, mientras Adrián estaba en su despacho soñando con sus planes de enriquecimiento ilícito, el equipo de seguridad y un representante de recursos humanos irrumpieron en la sala. Le ordenaron que recogiera sus efectos personales y abandonara el edificio de inmediato. Todas sus cuentas de acceso al sistema fueron bloqueadas y su tarjeta de empleado, confiscada. Adrián fue escoltado fuera de la empresa ante la mirada atónita y despectiva de cientos de compañeros. La noticia de que había robado datos y había sido infiel se extendió como la pólvora por todas las plantas. 2 horas después, mi teléfono vibró. Era Adrián. Contesté y oí su respiración agitada y su voz rota por el pánico. Elena, ¿qué demonios has hecho? ¿Qué le has dado al Consejo de Administración? ¿Por qué me han despedido? ¿Por qué quieren demandarme y meterme en la cárcel? Respondí con calma, con una voz fría como el hielo. Solo he cumplido con mi deber como empleada leal a la empresa. Vendiste a la corporación. ¿Creías que podías ocultarlo para siempre? Silvia me dio todas las pruebas, Adrián. Al oír el nombre de Silvia, Adrián se quedó mudo. No esperaba que la amante a la que había colmado de atenciones fuera quien le clavara la puñalada más dolorosa. Eres una persona cruel. ¿Quieres destruirme? He perdido mi trabajo. ¿De dónde voy a sacar el dinero para pagar las deudas? ¿Para vivir? Gritó desesperado. Ese es tu problema, respondí. Pero te aconsejo que te preocupes también por tu querida hermana. Lo de Vanessa no es solo una deuda de tarjeta de crédito. Sé que está blanqueando dinero. Al otro lado de la línea se hizo un silencio sepulcral, un silencio tan largo que resultaba inquietante. Sabía que había dado en su punto débil. ¿Qué? ¿Qué has dicho? ¿Blanqueo de dinero? La voz de Adrián era un tembloroso susurro. Sí, comprar artículos de lujo en el extranjero y revenderlos para legalizar dinero sucio. ¿Sabes cuál es la pena por ese delito? Si entrego estas pruebas a la policía, no solo Vanessa, sino también tú y tu madre, como personas relacionadas con los flujos de dinero de la familia, seréis investigados. Elena, te lo suplico. Adrián rompió a llorar como un niño. No lo hagas. Vanessa es una ingenua. No sabía lo que hacía. Perdónala. Lo he perdido todo. Mi familia está destrozada. Haré lo que quieras, te lo ruego. Al oír sus sollozos cobardes, no sentí compasión, solo pena. El hombre al que una vez llamé marido se revelaba ahora como un ser débil, codicioso y cobarde. Aún no he decidido si denunciaré a Vanessa o no. Dependerá de la actitud de tu familia a la hora de resolver el divorcio y devolverme el dinero. Dile a tu madre y a tu hermana que se comporten. No me obligues a ir hasta el final. Colgué, sin darle tiempo a decir nada más. Me recliné en mi silla, mirando por la ventana de la oficina. El cielo de Madrid estaba hoy extrañamente despejado. La gran tormenta había pasado, pero aún quedaban los escombros por limpiar. Yo tenía la sartén por el mango, y era el momento de hacerles pagar por cada céntimo y cada lágrima que había derramado. Esa noche, una lluvia torrencial cayó de repente sobre la ciudad. Estaba leyendo en mi apartamento de Valdebebas cuando sonó el timbre. A través de la cámara vi una figura delgada y empapada, encogida ante la puerta. Era Félix, mi suegro. Félix era la única persona de la familia de Adrián por la que aún sentía algo de respeto. Era un profesor jubilado, amable y sencillo, pero débil de carácter. Toda su vida había estado a la sombra de la prepotencia de Pilar y de la mala conducta de sus hijos. Nunca se había atrevido a defenderme, pero tampoco me había hecho daño directamente. Abrí la puerta y lo invité a pasar. Félix entró temblando. El agua de su ropa vieja goteaba sobre el parqué. Se quitó el casco mojado, revelando un cabello canoso y un rostro curtido y lleno de arrugas. Rápidamente le di una toalla para que se secara y le preparé una taza de té de jengibre caliente. Félix cogió la taza. Sus manos huesudas temblaban. No sabía si por el frío o por la emoción. «Papá, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no me has llamado? Con esta lluvia. Es muy peligroso venir en moto», le dije, manteniendo un tono respetuoso. Félix levantó sus ojos enrojecidos y me miró con la voz quebrada.
Elena, lo siento. Te pido perdón en nombre de toda esta familia. Dejó la taza y estuvo a punto de arrodillarse ante mí, pero lo detuve rápidamente. Papá, no hagas eso, por favor. Siéntate y cuéntame qué pasa. Félix se sentó en el sofá, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas arrugadas. Hija, nuestra familia está destrozada. A Adrián lo han despedido y está a punto de ir a la cárcel. Vanessa no para de llorar en casa, muerta de miedo de que la detengan. Pilar, al enterarse de todo, sufrió una subida de tensión y se desmayó. Ahora está en urgencias y no nos atrevimos a decírtelo. Al oír que Pilar estaba en el hospital, no sentí nada. Era el precio que tenía que pagar por su codicia y su maldad. Sé que todo es culpa mía, sollozó Félix. Soy un cobarde. No he sabido educar a mi mujer ni a mis hijos. Dejé que ella los malcriara, que antepusieran el dinero al afecto. Y ahora estamos pagando las consecuencias. Me cogió la mano, una mano áspera y fría. Elena, sé que estás enfadada, que los odias, pero te lo suplico, ten piedad, dales una oportunidad. No denuncies a Vanessa, no acorrales a Adrián. Te prometo que venderé el terreno que tenemos en el pueblo. Lo venderé todo para devolverte los 200.000 euros. Solo te pido que retires las denuncias para que no vayan a la cárcel. Soy viejo. No podría soportar ver a mis hijos en prisión. Ver a aquel hombre, que siempre había sido tan bueno, humillándose ante su nuera, me encogió el corazón. Pero mi razón seguía intacta. El terreno del pueblo era donde estaban sus antepasados. Era la vida de Félix. Si lo vendía, él sería el que más sufriría. Además, el dinero se puede devolver, pero los delitos hay que pagarlos ante la ley. Papá, retiré mi mano y lo miré con firmeza, pero también con compasión. Te aprecio mucho, pero esto ha ido demasiado lejos. Adrián ha violado la ley en su empresa, y Vanessa ha violado la ley del Estado. No soy yo quien quiere hacerles daño, son ellos quienes se lo han buscado. No puedo retirar una denuncia por un delito. Si los encubro, me convertiré en su cómplice. Félix, al oír esto, se desesperó. Su cuerpo se hundió como una hoja marchita. Pero no te preocupes, añadí, suavizando la voz. No los llevaré al límite si se arrepienten de verdad. Necesito que admitan su culpa, que me devuelvan el dinero y que asuman su responsabilidad ante la ley con dignidad. No vendas el terreno del pueblo. Es la tierra de tus antepasados. Deja que Adrián y Pilar vendan sus propias propiedades para pagar la deuda. Tienen que aprender la lección de la responsabilidad. No puedes seguir cargando con sus culpas. Félix me miró, con una mezcla de dolor y comprensión. Asintió lentamente. Las lágrimas seguían cayendo. Entendió que yo tenía razón. Su protección ciega había sido el veneno que había destruido el carácter de sus hijos. Acompañé a Félix a la puerta mientras la lluvia amainaba. Al ver su figura encorvada desaparecer en la noche, suspiré profundamente. En esta guerra, ganara o perdiera, el dolor permanecería. Pero sabía que tenía que llegar hasta el final, no solo por el dinero, sino por la justicia y por mi propia dignidad. 3 días después de la visita de mi suegro, mi corazón seguía inquieto. Sus súplicas y su aspecto abatido me atormentaban. Aunque odiaba a Adrián y despreciaba a Pilar y a su hija, por Félix aún sentía el afecto de una relación paterno-filial forjada durante 5 años de convivencia. El jueves por la mañana, mi abogado Ricardo me informó de que la Policía Económica había citado oficialmente a Vanessa para declarar sobre la sospecha de blanqueo de capitales. Esa noticia, sin duda, fue un golpe mortal para la familia. Un mal presentimiento me invadió, así que decidí pedir la tarde libre para ir a casa de Adrián a ver cómo estaba Félix. La casa unifamiliar en el barrio de Chamberí, que una vez fue el orgullo de Pilar, ahora parecía lúgubre y sin vida. La puerta del jardín estaba entreabierta, el patio lleno de hojas secas. Llamé al timbre, pero nadie respondió. Empujé la puerta y entré. Un silencio espeluznante lo envolvía todo. El salón era un caos, con ropa tirada por todas partes, y botellas vacías rodando por el suelo. Parecía que Pilar seguía en el hospital, Adrián estaría ocupado buscando soluciones, y Vanessa probablemente estaría escondida en su habitación, muerta de miedo. «Papá, ¿estás en casa?», grité. No hubo respuesta. Subí rápidamente al segundo piso, donde estaba el dormitorio de Félix. La puerta estaba abierta de par en par. Miré dentro y me quedé helada. Félix estaba tirado boca abajo en el suelo, con una mano apretada contra el pecho. Su respiración era débil y entrecortada. A su lado, un frasco de pastillas para el corazón volcado. «¡Papá!», grité mientras corría a socorrerlo. Su cuerpo estaba helado, empapado en sudor, y su rostro amoratado. Estaba sufriendo un infarto. En ese momento crítico, olvidé todo el rencor, el divorcio y las disputas económicas. En ese instante, solo era una hija tratando de salvar la vida de su padre.
Llamé inmediatamente a una ambulancia, al 112, mientras realizaba las maniobras de primeros auxilios que había aprendido. Le aflojé la ropa, le levanté la cabeza y le masajé el pecho sin parar. El tiempo pasaba con una lentitud exasperante. 15 minutos después, el sonido de la sirena de la ambulancia resonó en la puerta. Junto con los sanitarios, subimos a Félix a la ambulancia y nos dirigimos directamente al Hospital La Paz. En el trayecto, le sujeté la mano con fuerza, llamándolo por su nombre para mantenerlo consciente. Al llegar al hospital, lo llevaron directamente a urgencias. Me quedé en el pasillo, temblando, con la ropa sucia y sudada. Saqué el teléfono y llamé a Adrián. Tuvo que sonar 3 veces antes de que contestara, con voz irritada. ¿Por qué llamas tanto? Estoy ocupadísimo. Papá está en urgencias en La Paz. Ven ahora mismo si quieres volver a verlo. Dije eso y colgué. Unos 30 minutos después, Adrián llegó corriendo. Su aspecto era lamentable. La camisa arrugada, barba de varios días, y los ojos inyectados en sangre por no dormir. Se abalanzó sobre mí, sin aliento. ¿Cómo está papá? ¿Dónde está? Los médicos lo están atendiendo. Ha sufrido un infarto agudo de miocardio. Por suerte llegué a tiempo. Un poco más tarde y no lo habrían salvado, respondí, con voz fría pero informativa. Al oírlo, a Adrián le fallaron las piernas y se desplomó en una silla. Se llevó las manos a la cabeza, tirándose del pelo. En ese momento, ya no parecía el marido prepotente ni el director comercial engreído. Solo era un hijo negligente enfrentándose al miedo de perder a su padre. La puerta de urgencias se abrió y salió un médico, quitándose la mascarilla. Adrián se levantó de un salto. «Doctor, ¿cómo está mi padre? El paciente está fuera de peligro. Le hemos colocado un stent para desobstruir la arteria. Sin embargo, necesita estar en observación y evitar cualquier tipo de shock emocional. Pasen por admisión para hacer el ingreso y abonar los gastos», informó el médico. Adrián se palpó los bolsillos y sacó la cartera, pero estaba vacía. Sus tarjetas de crédito estaban bloqueadas, y todo su efectivo se había ido en solucionar el lío de Vanessa. Se quedó allí, aturdido, rojo de vergüenza e impotencia. Al ver la escena, suspiré. Pasé por su lado y fui directamente a la ventanilla de admisión. «Yo pago. Entra a cuidar de papá». Saqué mi tarjeta y pagué todos los gastos de la operación y la hospitalización de Félix. No era una cantidad pequeña, pero la vida de mi suegro era más importante. Cuando volví, Adrián estaba apoyado en la pared, mirándome fijamente. Su mirada era una mezcla compleja de gratitud, arrepentimiento y humillación. «Gracias», susurró Adrián con la voz ronca. No sé qué decir. «No hace falta que me des las gracias», respondí, sentándome en una silla frente a él. «Lo salvé porque es un buen hombre, el único en esa casa que me trató como a una persona. En cuanto a ti, deberías reflexionar sobre cómo has vivido para que, en el momento en que tu padre está al borde de la muerte, no tengas ni un céntimo para pagar su hospitalización». Adrián bajó la cabeza, sin atreverse a decir nada. Esa noche, Adrián y yo nos quedamos en silencio en el pasillo del hospital. Nadie dijo una palabra, pero sabía que, en el fondo, Adrián se había derrumbado por completo. Mi amabilidad en esa situación desesperada fue el castigo más doloroso para su conciencia. A la mañana siguiente, cuando Félix se despertó y fue trasladado a la sala de recuperación, Adrián me citó en la cafetería del hospital para hablar. Había envejecido 10 años en una sola noche. Pidió un café solo con hielo, y jugueteando con el vaso, finalmente se atrevió a hablar. «Elena, he perdido. Admito mi derrota total». Lo miré, esperando sus condiciones de rendición. Sabía que en ese momento no le quedaba otra opción. «He estado pensando toda la noche», continuó con voz grave. «Mi familia te ha tratado terriblemente. Tienes todo el derecho a destruirnos. Las pruebas que tienes son suficientes para meternos a mi hermana y a mí en la cárcel. Pero te pido, por los 5 años que fuimos marido y mujer, y por mi padre que está ahí tumbado, que tengas piedad». «¿Qué quieres?», pregunté sin rodeos. «Acepto el divorcio. Firmaré los papeles ahora mismo. También acepto devolverte los 200.000 euros. Pero te pido 2 condiciones». Levantó la vista, suplicante. «Primero, no testifiques en mi contra en el juicio con la empresa. Deja que lo resuelvan internamente. Acepto el despido y pagar la indemnización civil. Pero por favor no dejes que vaya a la cárcel por revelación de secretos comerciales. Tengo que estar fuera para cuidar de mis padres». Segundo, tragó saliva. «Sobre el asunto de Vanessa, no aportes más pruebas de blanqueo a la policía. Deja que se entregue. He consultado con un abogado. Y si confiesa voluntariamente y repara el daño, podría obtener una reducción de la pena. Quizás solo una condicional.
Si lo sacas todo a la luz, seguro que le cae una pena de cárcel muy grave. Es joven, no quiero que su vida se acabe aquí. Me quedé en silencio, sopesando su propuesta. En el fondo, no era una persona vengativa que quisiera ver a otros destruidos. Mi objetivo era recuperar mi honor y mi dinero, y darles una lección inolvidable. Lo que casi le sucede a Félix la noche anterior también me había hecho reflexionar. Si Adrián y Vanessa iban a la cárcel, ¿qué sería de Félix y Pilar? No quería cargar con la culpa de ver a dos ancianos consumirse en la soledad y el sufrimiento. De acuerdo, asentí lentamente. Acepto el trato, pero yo también tengo mis condiciones. Adrián se alegró como si se aferrara a un salvavidas. Las que quieras, dímelas. Dices que me devolverás el dinero, pero ¿de dónde lo sacarás? Tus cuentas están bloqueadas. No tienes trabajo. No me digas que vas a pedirme que te lo aplace. Adrián negó rotundamente. No, no te pediré un aplazamiento. Ya he hablado con mi madre. Venderemos la casa de Chamberí. Con el precio de mercado actual, después de pagar lo que queda de hipoteca, tendré más que suficiente para devolverte los 200.000 euros y pagar la indemnización a la empresa. Con lo que sobre, compraremos un piso pequeño en las afueras o viviremos de alquiler. Me sorprendió su decisión. Esa casa era la fachada, el orgullo de Pilar. Que aceptaran venderla demostraba que realmente estaban contra las cuerdas y que eran conscientes de la gravedad de la situación. Bien, respondí. Entonces, quedamos en esto. Vendéis la casa y me transferís los 200.000 euros más los intereses bancarios correspondientes a estos 5 años. Una vez que reciba el dinero, retiraré mi demanda civil y me comprometeré a no proporcionar más pruebas perjudiciales a las autoridades para que tú y Vanessa os encarguéis de vuestra responsabilidad penal buscando la pena más leve posible. En cuanto al divorcio, lo haremos de mutuo acuerdo para que sea rápido. Gracias, Elena. De verdad, gracias. Adrián inclinó la cabeza, con la voz quebrada por la emoción. No me des las gracias todavía. Me levanté. Primero, vende la casa. Te doy un mes de plazo. Si te pasas un solo día, este acuerdo queda anulado. Salí de la cafetería, dejando a Adrián con una carga enorme sobre sus hombros, pero también con un último rayo de esperanza para salvar lo que quedaba de su familia. Miré al cielo. Las nubes negras se habían disipado, dando paso a un sol tímido. A veces, la clemencia en el momento adecuado es más poderosa que el castigo más cruel. Un mes después, todo sucedió según lo acordado. La casa de Chamberí, testigo de mis años de humillación como nuera, fue vendida a un nuevo propietario. El dinero de la venta, después de saldar las deudas, fue transferido directamente a mi cuenta, 217.000 euros, incluyendo el capital principal y un interés simbólico que había solicitado. Al recibir el mensaje de la transferencia, no sentí la euforia que había imaginado, sino una sensación de alivio y paz. Por fin, el fruto de mi trabajo había vuelto a mí. El día que la familia de Adrián se mudó, me invitaron a una comida de despedida. Al principio pensé en negarme, pero Félix me llamó insistiendo, así que acepté. Llegué a la antigua casa mientras empaquetaban las últimas cajas. El espacio estaba vacío. Las paredes desnudas mostraban las marcas de los cuadros que habían sido retirados. La comida se sirvió en un mantel improvisado en el suelo del salón vacío. No había manjares, solo arroz blanco, una ensalada, un guiso de carne y algo de tortilla. Fue probablemente la comida más sencilla que había compartido con ellos, pero también la más humana. Pilar estaba sentada en un rincón, mucho más delgada, con el pelo casi completamente blanco. El leve derrame cerebral que sufrió tras el shock financiero y legal le había dificultado la movilidad y le había torcido un poco la boca. Al verme entrar ya no tenía la arrogancia de antes. Bajó la cabeza, y sus manos temblorosas apenas lograban servir la comida, sin atreverse a mirarme. Vanessa, sentada junto a su madre, también parecía abatida. Se había entregado, había devuelto todo el dinero ilegal y estaba en libertad provisional a la espera de juicio. Gracias a su confesión y a la reparación del daño, y a que yo no ejercí más presión, el abogado predijo que solo recibiría una condena suspendida. Esta lección le había quitado para siempre su arrogancia y vanidad. «Elena, come por favor», susurró Vanessa, sin levantar la vista. Me senté y cogí un plato. El ambiente era pesado. Adrián sirvió un vaso de vino y lo levantó hacia mí. «Elena, con este vino, en nombre de toda mi familia, te pido perdón. Gracias por darnos una oportunidad. Gracias por salvar a mi padre. Esta deuda de gratitud no la olvidaré en mi vida». Adrián bebió de un trago, con los ojos enrojecidos. En ese momento, Pilar rompió a llorar. Un llanto ahogado, el de una mujer que lo había perdido todo por su propia codicia. «Elena, perdóname», dijo entre sollozos, con una voz distorsionada pero sincera. «Me equivoqué. Destruí vuestra felicidad. Soy una mala madre».
por favor, perdóname. Era la primera vez en 5 años que oía a Pilar pedir perdón. Una disculpa tardía, cuando todo estaba roto, pero al menos me ayudó a soltar la carga del rencor. Todo ha pasado, no lo recuerdes más. Respondí con suavidad. Espero que a partir de ahora te cuides, que enseñes a Vanessa a trabajar y a ser responsable. No dejes que el dinero vuelva a cegarte. La comida transcurrió entre lágrimas y un arrepentimiento tardío. Al terminar, Adrián me acompañó a la puerta. Mañana nos vamos a Valencia, anunció. Quiero llevar a mis padres y a Vanessa allí para alejarnos de los rumores y empezar de nuevo. Unos amigos me han prometido ayudarme a encontrar trabajo. Voy a rehacer mi vida, aunque sea con un trabajo manual. Asentí. Es una buena decisión. Valencia es una tierra de oportunidades, siempre que trabajes duro y seas honrado. Os deseo suerte a ti y a tu familia. Me subí al coche sin mirar atrás. A mi espalda la pesada puerta de hierro de la antigua casa se cerró, encerrando los malos recuerdos en el pasado. Conduje hacia mi futuro, un futuro abierto y prometedor. Un año después, otoño en Madrid, el aire fresco y el sol dorado que parecía miel líquida. Estaba detrás de la barra de mi cafetería-librería, La Calma, situada cerca del Parque del Retiro, inhalando el aroma del café recién molido mezclado con el olor a libro nuevo. Era un sueño que había acariciado desde la universidad. Y ahora, gracias al dinero recuperado de mi matrimonio fallido, lo había hecho realidad. La Calma no era solo una cafetería, sino también un lugar donde organizaba pequeños talleres sobre gestión financiera personal para mujeres. Quería usar mis conocimientos y mi dolorosa experiencia para ayudar a otras mujeres a ser independientes, autónomas, a saber proteger su patrimonio y su valor personal, para que nunca cayeran en una situación como la mía. El tintineo de la campanilla de la puerta anunció un nuevo cliente. Levanté la vista y me quedé paralizada por un segundo. Un hombre alto, de piel bronceada por el sol, vestido con una sencilla camisa blanca, acababa de entrar. Era Adrián. A diferencia de su antigua apariencia pulcra y artificial, ahora parecía más fuerte, curtido y mucho más maduro. Su mirada ya no era esquiva, sino tranquila y segura. «Hola, dueña», sonrió Adrián. Una sonrisa amable que hacía mucho tiempo que no veía. «Hola, cliente. ¿Qué viento te trae por aquí?», respondí con otra sonrisa, sintiendo que me encontraba con un viejo amigo, no con un exmarido. Le preparé un café con hielo y nos sentamos en una mesa de la terraza con vistas al parque. «He venido a Madrid por trabajo y para visitar a la familia», empezó a decir. «Oí que habías abierto un local aquí y quería pasar a felicitarte. Es muy bonito, va mucho con tu estilo». «Gracias. ¿Qué tal la vida en Valencia? ¿Están bien tus padres?» «Estamos bien. Mi padre está mucho mejor de salud. Va todos los días a hacer tai chi. Mi madre, aunque todavía le cuesta caminar, está más tranquila. Ahora es vegetariana, reza y es mucho más apacible. Vanessa trabaja de cajera en un supermercado. Se esfuerza. Y ya no sueña con marcas de lujo. Y yo». Adrián dudó un momento y sacó una invitación de boda de su bolsillo dejándola sobre la mesa. «Me caso. Es profesora de primaria, de Andalucía. Es una buena mujer, muy trabajadora. Queremos hacer algo sencillo. Quería invitarte, pero como estás lejos, he traído la invitación para darte la buena noticia». Cogí la invitación, sintiendo una alegría sincera. Me alegré por Adrián, porque había encontrado un puerto seguro. Me alegré porque había aprendido a valorar las cosas sencillas. «Enhorabuena», le dije de corazón. «Seguro que es una mujer estupenda. Trátala bien, no dejes que la historia se repita». Adrián asintió con firmeza. «Te lo juro por mi honor. La lección que me diste me ha servido para toda la vida. Te estoy agradecido por haberme dado la oportunidad de ser una mejor persona». Charlamos un rato más sobre cosas triviales, sin mencionar el doloroso pasado, sin rencores. Cuando Adrián se levantó para irse, cogí de una estantería un libro recién publicado sobre la felicidad en las cosas sencillas. Se lo dediqué y se lo di. «Un regalo para ti y tu futura esposa. Que seáis muy felices». Adrián cogió el libro y me miró con profunda gratitud. «Gracias, Elena. Y tú también. Sé muy feliz. Te mereces lo mejor». Lo acompañé a la puerta y vi cómo su figura se perdía entre la multitud. Volví a la cafetería. El sol de otoño iluminaba todo el espacio. Sentí una ligereza increíble, como una nube en el cielo. Había superado la tormenta, había luchado con valentía y había ganado. Ahora era Elena, libre, independiente y en calma. Sonreí y empecé a prepararme un café para mí. La vida es verdaderamente hermosa cuando aprendemos a amarnos y a valorarnos a nosotros mismos. El amanecer por fin había llegado. El sol de otoño sobre el Retiro doraba las aguas tranquilas del estanque, igual que mi corazón en ese momento. La tormenta había pasado.
dejando tras de sí la serenidad de un alma purificada. Comprendí que lo peor que puede hacer una mujer es sacrificarse hasta olvidarse de sí misma. La felicidad no es algo que te dan, es algo que tienes que conquistar con tu propia fuerza y tu independencia.